Queridos peregrinos, muy buenos días. Espero que estén muy bien y que no estén cansados de seguir todo este camino del Éxodo. Ayer vimos en Timna Park, en el parque de Timna, actual sur de Israel, entonces norte del Sinaí y parte todavía de territorios egipcios. Y aquí tenemos una muestra de ello. Aquí mismo en este parque se han encontrado diseños y jeroglíficos egipcios. Vimos el tabernáculo y ese tabernáculo fue hecho de metales preciosos, oro, plata, cobre, y esos metales preciosos salieron de algún lado, obviamente. Y ese tabernáculo hecho en segmentos fue hecho así para poder transportarlo, para poder estar en camino. Por eso hoy estamos en camino. Aquí tengo mi morral con mis tablas de la ley y vamos hoy a seguir terminar nuestro tema sobre el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento hermoso, importantísimo, el primero y básico, fundamental de todos los que se refieren al amor al prójimo, porque el amor al prójimo se mama, es decir, se recibe en la familia, se recibe en el hogar, se recibe desde los primeros momentos de la propia vida. Vamos pues hoy a ver un pasaje de la Biblia muy importante, tiene que ver con el principio de autoridad, y vamos a ver también cómo eran las minas de la antigüedad. Aquí tenemos minas antiguas y vamos a terminar nuestra catequesis sobre el cuarto mandamiento. Hoy nos vamos a centrar todavía más directamente en los deberes de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos. Si nos da tiempo, trataremos algo más sobre el tema de la comunidad social y política, que también obviamente tiene su importante y está incluido en este mandamiento. Queridos hermanos, quiero ver con ustedes y leer un momento el capítulo 12 del libro de los Números. Capítulo 12 del libro de los Números. Casi no lo hemos usado. Les recuerdo que Números, Levítico, Éxodo y Deuteronomio, los 4 libros que son parte del Pentateuco junto con el Génesis, nos hablan del Éxodo y de los mandamientos, de la alianza de Dios, de todas las instituciones que Dios le pidió hacer a Moisés, como el sacerdocio, el tabernáculo, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasó en el capítulo 12 de los Números, porque tiene que ver con nuestro mandamiento de hoy y también con el recorrido que estamos haciendo. Dice así: quejas de María y Aarón. María y Aarón eran hermanos de Moisés. Acuérdense cuando la madre de Moisés dejó al niño en una cesta en el río Nilo, se quedó la hermanita por ahí vigilando qué pasaba con la cesta y con el hijo, con su hermano. Y esa hermana es esta, es María. María y Aarón, 2 hermanos de Moisés. María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Decían: ¿es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. Este es el hecho. Fíjense qué interesante.
del tema que Moisés se casó con una cusita, a su hermana y a su hermano les da envidia y entonces se preguntan, pero bueno, solamente habló Dios con nuestro hermano y nosotros ¿qué? Les da envidia y entonces critican a Moisés e indirectamente critican a Yahvé, el principio de autoridad. De improviso Yahvé dijo a Moisés, como que Dios reacciona, dijo a Moisés, a Aarón y a María, salid los tres a la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y se adelantaron los dos. Dijo Yahvé, escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él y hablo a él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza de mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla la gloria de Yahvé. ¿Por qué, pues, habéis osado hablar contra mi siervo Moisés? Y se encendió la ira de Yahvé contra ellos. Cuando se marchó y la nube se retiró de encima de la tienda, he aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió a Samaría y vio que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, perdón, Señor mío, no cargue sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre, con la carne medio consumida. Moisés clamó a Yahvé diciendo, oh Dios, cúrala por favor. Qué increíble que Moisés no se toma la cosa personal, y era tremendamente personal, y por su humildad perdona a sus hermanos e implora de Yahvé que la cure. Yahvé respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no tendría que pasar 7 días de vergüenza? Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. María quedó 7 días excluida del campamento, pero el pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Mañana vamos a ir precisamente a Parán y de allí vamos a comenzar nuestro recorrido con el quinto mandamiento. Queridos hermanos, vean la astucia del demonio. Vean la astucia del demonio. Moisés se casa con una cusita, lo sabemos, era la hija de Jetro. Jetro se la dio, se la regaló y él se casa con ella. Y ese hecho pasa aparentemente inobservado hasta que el demonio, padre de la mentira, suscita en María y en Aarón una cierta envidia. Y con la excusa de la cuñadita, empiezan a murmurar y a decirse, pero ¿cómo es posible? Yahvé solamente le habla a Moisés, ¿no nos ha hablado también a nosotros? Es decir, ¿no somos también nosotros importantes? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto se da. Los problemas entre hermanos, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre autoridades y ciudadanos, entre alumnos y maestros. Siempre que hay autoridad, como hizo el demonio con Adán y Eva, era un tema de autoridad. Dios les dijo, coman de todos los árboles del bosque, menos de este. La autoridad de Dios, el mandato de Dios. Y ahí la serpiente comienza a meter mentiras y puras mentiras villanas. El demonio es el padre de la mentira y el padre de la mentira no le gusta la obediencia ni la sumisión ni el equilibrio y el orden en la sociedad y entre las personas y en el mundo. Es un dato de hecho, lo constatamos, está en el día a día de nuestra vida y así pasa. Vamos pues a hablar hoy del cuarto mandamiento, segunda parte,
Pero quiero mostrarles aquí en estas minas antiquísimas, probablemente entre las minas más antiguas del mundo, cómo era la minería de la antigüedad, porque aquí hay un pequeñísimo visitor center y podemos ver de un modo muy sencillo los instrumentos que usaban para la minería y cómo excavaban las minas. Estas minas actualmente se conocen como las minas del rey Salomón, Timna Park, pero eran parte del imperio egipcio, por lo menos en algunos periodos, y de aquí los egipcios sacaban sus metales preciosos y los fundían y hacían cosas increíbles. Si alguno de ustedes quiere ver algo absolutamente increíble, vean en internet el tesoro de Tutankamón. Tesoro de Tutankamón. Hace miles de años, cómo trabajaban los metales y así hicieron también el templo, el tabernáculo. Aquí vemos 4 herramientas muy elementales, seguramente son antiguas, se habrán encontrado en la arqueología de esta zona, piedras antiquísimas con las que hacían las minas entre comillas. Es el origen de la minería, el origen de este tipo de minas. Y aquí tenemos un diseño interesantísimo, yo nunca había visto esto, lo debo reconocer. Acércate un poco, Ana Pao. Vean un hombre que con una cuerda apoyada en 3 palos va sacando en una cesta poco a poco el material de la mina. Y la mina era simplemente una perforación donde le hacían escalones laterales para ir subiendo y bajando, como muestra este diseño, y luego en cierto punto hacían excavaciones horizontales, seguramente siguiendo las vetas del mineral. Qué increíble pensar cuando nosotros hablamos la edad de la piedra, la edad del bronce, la edad de no sé qué, y aquí tenemos esas edades de las cuales cada una son miles de años. Los avances que nosotros ahora hacemos en días o semanas tardaban en la antigüedad siglos, milenios. No se olviden que la presencia del hombre sobre la tierra desde el punto de vista científico está atestiguada en millones de años. Pues siglos y siglos, milenios para dar pasitos en la conquista de un elemento. Por ejemplo, el invento de la rueda. Ahora nosotros tenemos ruedas para todo, casi nos bajamos de la cama y vamos en patín al baño. Pero en la antigüedad no había esa rueda y los trabajos eran fatigosísimos. El invento de la rueda, el darse cuenta que se le pueden poner ruedas a las cosas, me parece una cosa increíble. Vamos a ver aquí una especie de reconstrucción de una mina. No sé exactamente si estas medidas sean medidas reales de alguna mina encontrada aquí en las cercanías, no lo sé, espero que no, porque no sé cómo una persona pudo haber entrado en un espacio tan reducido, pero por lo menos nos da la idea muy clara. Era un agujero muy pequeño, eso sí, hay muchos, se encuentran muchos en esta zona, un agujero muy pequeño, excavan verticalmente y van haciendo escalones, pequeños orificios en la excavación para usarlos como escalones, y a un cierto punto van de modo horizontal, y aquí está representada una veta del mineral, como aquí también están representadas las vetas, y eventualmente en verde las zonas donde había más mineral. Estas minas son de cobre. El cobre es la base de una aleación que hace el bronce, y ahí tenemos la edad del bronce. Increíble pensar que así, con un pico, con una piqueta, con piedras, se empezó la minería que hoy tiene una tecnología increíble. Terminamos aquí nuestra introducción
Espero que les guste, que les ilumine, que les haga descubrir cosas nuevas como a mí. Y vamos ahora a pasar a nuestra catequesis, segunda parte del cuarto mandamiento. Queridos peregrinos, vamos sin dilación a nuestro amadísimo catecismo. Les recuerdo que lo tengo en la mano siempre y lo intento leer y comentar, sobre todo leer lo más posible, para que ustedes le cojan gusto, para que se familiaricen con este texto. Y me encantaría pensar que ya todos ustedes tienen su catecismo en su casa, en su biblioteca personal o familiar, para que ante dudas de cualquier índole sobre la fe, sobre la moral, sobre la espiritualidad, sobre la iglesia, puedan ustedes buscar y solucionar sus dudas y así también enseñarlas y transmitirlas a sus hijos, a sus seres queridos, a quienes pregunten. Aquellos que tenemos responsabilidad de educar y catequizar en las parroquias, por ejemplo, aquí tenemos una mina de oro en el catecismo de la Iglesia Católica. Yo siento que ya se me está rompiendo y desgastando, pero encantado de hacerlo por ustedes. Hablamos ayer una especie de introducción a la segunda parte de los mandamientos, del cuarto en adelante. Dijimos que el cuarto mandamiento encabeza los siguientes porque es fundante de la persona humana. Es el inicio de nuestra personalidad, de nuestro desarrollo, de nuestros valores, de nuestra fe, de muchas cosas. Y luego comentamos que la familia es parte del plan de Dios, tal como Dios echó a rodar este mecanismo, pensó en la familia. Hablamos brevemente de la familia y de la sociedad. Y ahora llegamos a los dos puntos fundamentales de este mandamiento. Quiero hoy dedicarme especialmente a estos dos puntos. Si nos da tiempo, tratamos otros un poco más secundarios. Deberes de los hijos. El mandamiento estrictamente dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Vamos a ver qué significa eso. El catecismo comienza con una afirmación fuerte que ya mencionamos ayer. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Toda paternidad humana tiene su origen en Dios, Dios que nos crea, Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, Dios que nos hace personas racionales, seres libres. Es el fundamento del honor debido a los padres, el respeto de los hijos, menores o mayores de edad, hacia el padre y hacia su madre, se nutre del afecto natural del vínculo que los une. Es exigido por el precepto divino. Hay un precepto divino fundante antes de cualquier ley, de cualquier nada. Dios nuestro Señor puso unas leyes en los seres humanos y este vínculo del amor y del respeto es fundante de muchos otros. El respeto a los padres, es decir, la piedad filial, está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida, su amor y su trabajo han traído sus hijos al mundo y les han dado a crecer en estatura, sabiduría y en gracia. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho?, dice la Escritura en el libro del Sirachide. El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia. Primero la gratitud. Ellos me dieron la vida, ellos me dieron lo que soy, ellos me dieron la oportunidad de venir a la existencia y yo por eso estoy sumamente agradecido. Segundo, la obediencia. Es importante el orden, la gratitud genera respeto, genera
muchos sentimientos fundantes de lo que luego viene, que es la obediencia. El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la elección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Qué calificativos tan hermosos y tan atinados de la Sagrada Escritura. El hijo sabio ama lo que le dicen sus padres, el arrogante se excusa y desecha lo que le dicen y enseñan sus padres. Por estos motivos, gratitud, docilidad y obediencia, los hijos, mientras viven con sus padres, tienen que obedecerles y sujetarse a la disciplina de su hogar. No es posible que en una institución humana cada quien haga lo que le dé la gana. Y la primera institución humana, la que nos moldea, es nuestra familia, nuestro hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar son unos padres, el hogar son unos hijos, unos hermanos, hermanas. El hogar es un ambiente, una casa, un apartamento, aunque sea muy humilde, muy sencillo, un lugar donde vive la familia y donde hay una serie de reglas, tradiciones, actitudes que le dan orden, le dan forma a ese hogar. Y en este hogar y en este orden y en esta forma son los padres los que tienen que decidir qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace y quién lo hace. Ellos son, por su edad, por su experiencia y por su autoridad, los que determinan lo que en un hogar se tiene que hacer. Los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. Yo tengo aquí una anécdota frecuentísima de niño. Cuando íbamos a la escuela, sobre todo al inicio del año, teníamos educadores nuevos, desconocidos. Y recuerdo que mi madre nos decía una cosa muy sabia. Hijos, acuérdense que sus maestros, sus maestras les van a enseñar muchas cosas. Si les enseñan algo diverso de lo que les hemos enseñado papá y mamá, nos lo dicen. Queremos saber qué es. Porque los padres son los primeros responsables. Y si el niño tiene que obedecer, es por una obediencia delegada de los padres. Son los padres los que encomiendan a los educadores, a la escuela o a la parroquia, a quien sea sus hijos. Pero no por eso dejan de ser padres y no por eso los educadores pueden enseñar lo que quieran. Y dice aquí, si los niños, los adolescentes, están convencidos de que sus padres, sus educadores, les enseñan algo que no debe ser, tienen la obligación moral de desobedecer. Yo recuerdo una ocasión, estábamos en una reunión de formación y uno de nuestros educadores nos dijo, bueno, les voy a decir una cosa aquí, pero por favor no se lo digan a nadie porque si se entera alguien hasta me excomulgan. Antenas, aquí hay algo raro, me dije para mí, y luego lo comentamos entre los amigos. Si los niños son tontos, son niños. Me acuerdo que lo comentamos y ese comentario nos alertó de que probablemente había algo ahí raro. Los hijos normalmente obedecen a sus padres en todo hasta que se emancipan. Emanciparse ha tomado una connotación un poco negativa, casi como de rebeldía. No es rebeldía, es cuando una persona deja de estar sujeta a la autoridad de alguien, se emancipa. Y es cuando los hijos, por edad, por situaciones
sociales, por ir a estudiar a otro sitio, por trabajo, por lo que sea, pues llega a la edad de ser adulto responsable de sus hechos, de sus actos, y además que ya no vive con sus padres. Mientras vive con sus padres, normalmente debería obedecer a sus padres, aunque sea mayor. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. Obediencia, gratitud y docilidad son maravillosos, pero a un cierto punto los hijos, sobre todo mayores, son también responsables de sus padres, y esto es parte del cuarto mandamiento. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de su vejez y durante sus enfermedades, en los momentos de soledad, de abatimiento, etc. Jesús recuerda ese deber de gratitud. El respeto filial favorece también la armonía en toda la vida familiar, es decir, las relaciones entre los hermanos. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Cuando hay esta armonía, no está dicho que no haya algún pleito infantil, cosas pequeñas, tonterías, disgustos, malos entendidos. Eso es parte de la vida y hasta es educativo para nosotros, porque la vida no es color de rosa. Pero la autoridad de los padres y la sumisión obediente de los hijos crea buenas relaciones entre los hermanos, y eso nos educa luego para la vida social, toda la vida social. Los cristianos están obligados a una especial gratitud también para aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo, la vida en la iglesia. Puede tratarse de los padres, otros miembros de la familia, los abuelos, pastores, catequistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de nuestra educación y de nuestra iniciación en la fe, todos aquellos que de algún modo nos educaron, nos encauzaron en la vida, en las cosas importantes. Recuerdo el libro autobiográfico de Juan Pablo II, donde habla de un sastre que él dice que era un santo, que era un hombre muy bondadoso, muy bueno, y que influyó mucho en su vida y que le enseñó muchas cosas buenas. ¡Qué maravilla! Ojalá que todos encontráramos en nuestra vida personas con ese talante que nos dan ejemplos de santidad, de bondad, de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que hacer acopio de nuestra vida y expresar hacia ellos gratitud, respeto, veneración, porque son parte de nuestra vida. ¿Cuáles son los deberes de los padres? Los deberes de los hijos son claros. Vamos ahora a los deberes de los padres, y es parte también de este mandamiento. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos. Qué tristeza y qué pena que la procreación de los hijos en nuestro tiempo haya llegado también hasta el ámbito artificial, donde producen seres humanos fuera de la familia y del matrimonio. Qué pena, qué horror. Eso lo vamos a hablar también un poco más adelante. Normalmente nosotros venimos al mundo, debemos venir al mundo. Hemos venido durante milenios y milenios al mundo así, y ojalá que los avances de la técnica y de la tecnología no destruyan ese principio moral, ese principio establecido por Dios en la creación. Entonces, la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. Es decir, hay una paternidad y una maternidad biológicas, y hay una paternidad y una maternidad morales y espirituales. Los padres tienen el deber, la obligación y el regalo de Dios y la gracia de Dios de poder y de deber educar a sus hijos en todo lo que concierne a una persona humana.
El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta, difícilmente puede suplirse. Un padre, una madre ausentes, desobligados o con problemas de autoridad, problemas de vida moral, difícilmente puede suplirse luego en la vida. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Ahí comienza los deberes. No solamente lo traje al mundo, sino veo por él, lo acompaño, lo educo. A veces he oído comentarios muy negativos y muy superficiales de que, bueno, yo le doy todo. ¿Qué más necesita? Como si fuera un banco, una casa de bolsa, o se agotara todo en suministrar los bienes materiales. Necesita amor, entre otras cosas, mucho amor. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Hay un concepto que a mí me encanta, y es que los padres cristianos tienen a los hijos como prestados, son de Dios. Me los encomienda a mí, me los presta a mí, y Él me los pide cuando quiere y como quiere. Eso vale para una vocación o vale también para la vida. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, dijo Job, bendito sea el nombre del Señor. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Es uno de los componentes más hermosos y más bellos y profundos de nuestra educación. La presencia de Dios, de quien viene toda autoridad. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. Hay unas leyes, pero esas leyes son preciosas, son humanas, son la amalgama de una familia y de un hogar. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de la verdadera libertad. Cuando los niños empiezan en la edad de los porqués, que a veces son tan fastidiosos, y hay unos niños particularmente precoces, intuitivos, inteligentes, que preguntan lo inimaginable, y en eso van formando su juicio, su razón, van formateando su inteligencia, su cerebro, sus facultades, y lo mismo en los afectos y lo mismo en el dominio de sí mismos. El niño que quiere hacer todo lo que le dé la gana y cuando le dé la gana, y los padres no le imponen con suavidad, pero con firmeza, disciplina, hacen un monstruo. Hay en México un proverbio que es tremendo. El que al hijo consiente crea una serpiente. El que al hijo consiente crea una serpiente. Consentir se puede entender de muchos modos, pero en este caso es el que al hijo le deja hacer lo que le dé la gana y como le dé la gana. Un hijo tiene que aprender a obedecer, tiene que aprender a estar sujeto a sus padres, tiene que aprender a respetar a sus hermanitos, sus hermanitas, a las personas con las que vive, con las que colabora, a los compañeros en su colegio, y todo eso se aprende de niño. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Fíjense qué importante. Si dejamos a un niño que haga siempre y en todo lo que quiere, lo dejamos a una instintividad muy parecida a la instintividad animal. La instintividad en el ser humano es la racionalidad, y esa racionalidad se aprende.
se aprende de los padres. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen los padres más aptos para guiarlos y corregirlos. Qué hermoso cuando de mi padre o de mi madre yo aprendí a aceptar un error, un fracaso, de cualquier índole. Así aprendemos, y ellos también nos enseñan y nos deben enseñar a aceptar los fracasos, los errores, a reconocerlos. Eso hace mucho, mucho bien en las relaciones humanas. La familia constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Es una triste realidad que en todas las sociedades hay pecados personales y pecados sociales. Las plagas morales que existen en los pueblos, que siempre han existido por tristeza, y los padres deben enseñar y educar a sus hijos a prevenirse de ellas. Los malos amigos, los malos ambientes, los malos lugares, etcétera, etcétera. Los padres tienen en esta misión una cosa muy importante y muy ignorada: la gracia de Estado. La gracia de Estado. Todos y cada uno de nosotros, en el plan de Dios, tenemos las gracias necesarias para cumplir lo propio de nuestro estado de vida. La gracia de Estado. Con esa gracia de Estado, los padres evangelizan a sus hijos, los educan, los hacen crecer, los hacen madurar, los insertan en la vida de la iglesia por la gracia de Estado. Y de ahí se desprende todo lo que se refiere a la educación en la fe. Qué hermoso que los padres enseñen a sus hijos que hay deberes religiosos que cumplir, que hay que amar a Dios, que hay que adorarlo, que hay que rezarle. Hace unos días recibí un video precioso de una madre, me parece que era uruguaya o paraguaya. Tenía a su hijo pequeñito, apenas hablaba, en las rodillas, y le estaba enseñando el Padre Nuestro. Y el niño solo asentía con algunas palabras porque repetía lo que decía la madre. Qué hermoso que desde la más tierna edad de nuestros padres aprendamos las cosas de Dios. Esas luego no las puede sacar nadie más. Por eso hay que urgir a las familias pequeñas, eduquen a sus hijos en la fe. No esperen a que sean mayores porque ya es tarde. Edúquenlos en la fe, edúquenlos a tiempo en las cosas de Dios. Y esa educación en la fe tiene que incluir el que los padres enseñen a sus hijos a buscar su vocación, es decir, ¿para qué me creó Dios? ¿Qué decisiones estoy tomando en mi vida? ¿Son decisiones responsables? Y para ello le pido a Dios la luz, la inteligencia, todo lo que necesito para hacer esas decisiones profundas de la vida. Hay dos importantísimas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? A veces los hijos hacen caprichos y pataleos. Ya me enamoré de no sé quién, no quiero estudiar porque me da la gana, quiero ser rico a toda costa. ¿Para qué me creó Dios? ¿Para qué me dio unas cualidades? ¿Por qué me hizo como soy? Irrepetible. Eso hay que pedírselo a Dios insistentemente, y los padres harán bien en educar a sus hijos en que acudan a Dios para solucionar y decidir estas dos grandes decisiones de la vida. Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, querellas, injusticias, omisiones. El afecto mutuo lo sugiere y la caridad de Cristo lo exige. Fíjense, hace muchos años hubo una jornada mundial de las familias en París con el Papa Juan Pablo II, y me acuerdo que el Papa
incluyó entre todos los elementos indispensables para la vida del matrimonio y de la familia el perdón. El perdón. En todos los edificios de este mundo hay un tipo que se dedica al mantenimiento. Y el perdonarnos es dar mantenimiento a nuestras relaciones, porque hay algo que siempre se puede descomponer, porque errare humanum est. Es propio de los seres humanos equivocarse, padres e hijos. Desde la infancia, el respeto y el afecto de los padres se traduce ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. Los padres también son los responsables de elegir el tipo de educación que quieren dar a sus hijos, la escuela, y a eso los poderes públicos deberían corresponder en sus países, respetando la idiosincrasia de sus pueblos. Deberían proveer a la educación de los hijos respetando a los padres. Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. Ahí los padres tienen que aconsejar, pero tienen que respetar también la libertad de sus hijos. Es curioso, los padres salieron de su casa, tomaron sus decisiones y se van, y a veces quieren manipular un poco las decisiones de sus hijos. Una de las personas más rebotadas que yo he conocido en mi vida fue un jovencito que estudió una carrera obligado por su padre. Qué infierno para ese pobre muchacho, y fue causa hasta de una enfermedad y de un problema grave. Los padres pueden aconsejar, los hijos pidan consejo a sus padres, dialoguen, llévenlo al hogar, a las relaciones del hogar, pero finalmente cada uno tiene que hacer sus propias decisiones en la vida maduramente. Finalmente, en la relación entre padres e hijos hay una categoría de personas muy linda que hay que considerar también, y son aquellos hijos o hijas que optan por no casarse para cuidar a sus padres. Qué hermoso ejemplo de amor, de respeto, de caridad cristiana de estas personas. Cuidan a sus padres o cuidan a sus hermanos. He conocido yo alguno con algún hermano o hermana con alguna discapacidad grave, y alguno de sus hermanos o hermanas le ha dedicado a su hermano su vida entera. Qué hermoso, qué edificante. Estas personas contribuyen grandemente al bien de la familia humana. Es algo que puede ocurrir. En las familias llega el momento de la enfermedad, llega el momento de la vejez, llega el momento de achaques, llega el momento de discapacidades, y entonces qué hermoso que la familia misma provea a todo eso, padres a hijos, hijos a padres, hermanos a hermanas, que se resuelvan en la medida de lo posible en las familias esas necesidades. El siguiente párrafo y los dos siguientes los voy a mencionar nada más. Dice la familia y el reino de Dios. Es decir, la familia no es absoluta. Las familias individuales y en conjunto formamos una sociedad mucho más grande, que es el reino de Dios, el reino de la familia de los hijos de Dios. Y es importante que ese concepto lo vivamos, lo tengamos presente, claro, nos informe, nos ilumine. Respecto a las autoridades en la sociedad civil, sería todo un párrafo difícil de agotarlo en breves minutos. La sociedad civil está conformada por muchas familias, hay grupos políticos, hay autoridad de diversa índole, y aquí tienen que regir por el cuarto mandamiento relaciones de respeto, de justicia, de verdad. Si faltan
estos elementos en las relaciones de la sociedad y correspondiendo a todo eso, la docilidad, el pago de los impuestos, por ejemplo, la obediencia a las leyes, la colaboración con las autoridades en las necesidades de la sociedad. Si falta eso, la sociedad puede convertirse en amenazante, amenazadora para los individuos, para las familias, para los grupos, o también se puede caer si los ciudadanos no obedecen a la sociedad, se puede caer en la anarquía, una anarquía total donde no se respeta los derechos de nadie. Vamos a ver velozmente algunos de los temas que propone el catecismo. La autoridad en la sociedad civil es un servicio. Y este servicio está ejercido, el ejercicio de la autoridad está moralmente regulado por su origen divino. En la Iglesia, en la Biblia, en el pueblo de Dios, siempre se ha reconocido el origen divino de la autoridad legítima. Si alguien usurpa la autoridad, obviamente no es el caso, pero la autoridad legítima que se da en los pueblos es de origen divino. También de una naturaleza racional y de un objeto específico. Es decir, hay una autoridad y tiene su campo específico y se ocupa de él. Es de naturaleza racional porque somos seres humanos y viene de Dios si es legítimo. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Cuando los poderes políticos, los gobiernos no respetan a la persona humana, se cae fácilmente en fundamentalismos de diversa índole. Los deberes de los ciudadanos, los que están sometidos a la autoridad, deben mirar a sus superiores como representantes de Dios, que los ha instituido ministros de sus dones. Alguien tiene que coordinar la sociedad humana. No sé si ustedes han pensado en eso. A veces nos quedamos en que siempre ha sido así, siempre tenemos una república, siempre es una democracia, siempre tuvimos una monarquía, tal. Pero alguien tiene que coordinar la sociedad humana. Alguien. Entonces, los ciudadanos tienen que respetar ese alguien, esa autoridad constituida legítimamente. Deben cooperar con la sociedad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor a la patria, por ejemplo, es un valor hermosísimo y valiosísimo que tenemos que cultivar todos. Tenemos que responsabilizarnos por nuestra patria. Tenemos que colaborar, ser responsables de ella. Dice el catecismo que la corresponsabilidad en el bien común exige moralmente tres cosas. El pago de los impuestos, porque con ese pago se provee al bien común. El ejercicio del voto para que la autoridad efectivamente sea legítima. Y la defensa del país. En el caso de que un país se vea amenazado en su seguridad por otro país, los ciudadanos tienen que colaborar moralmente a la defensa de su país. El ciudadano tiene obligación en conciencia también de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando los preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. No puedo yo obedecer a una autoridad que me manda contra una de estas tres cosas. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta razón tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. No puede una comunidad política mandarme cosas contra Dios, contra la moral, contra la verdad,
contra la justicia, no puede. Y si lo hace, estoy obligado a no obedecerle. Finalmente, la comunidad política y la iglesia. Siempre ha habido una cierta tensión en el ejercicio de la iglesia, de los católicos, no digo de la iglesia, obispos o autoridades de los católicos, en la relación con la autoridad secular, es decir, con los gobiernos, con las autoridades civiles. Y ahí también los cristianos tenemos obligaciones morales serias por nuestra fe de colaborar, de apoyar, de respetar, y también la autoridad civil laica tiene la obligación de respetar nuestros derechos. Qué hermoso, ahí donde hay colaboración, donde hay apoyo y todos construyen por el bien común. A veces hay tensiones. La iglesia tiene una obligación de defender a la persona humana. Por eso muchas veces la iglesia se ha enfrentado con los poderes públicos, políticos, teniendo que denunciar cosas que no obedecen al plan de Dios y que dañan a las personas. Queridos hermanos, terminamos aquí esta última parte. Reconozco que ha sido muy sencilla, los conceptos fundamentales. Espero que les sean de utilidad, que nos iluminen, que nos esclarezcan. Hay un punto quizá que me gustaría solo concluir con este. La resistencia a un gobierno opresivo. ¿Cuándo un católico, un cristiano puede resistir, incluso recurriendo a la violencia contra un gobierno? ¿Cuándo es legítimo recurrir incluso a la violencia o a las armas? Se tienen que dar las siguientes condiciones. Son 5 condiciones y son muy serias. Primera, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. En caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Segundo, después de haber agotado todos los otros recursos, hemos insistido en el diálogo, hemos cambiado leyes, hemos tratado de mejorar las cosas y no funciona. Tercero, sin provocar desórdenes peores. No se trata de arreglar un mal provocando otro peor. Cuarto, que haya esperanza fundada de éxito. Si se hace es porque se prevé que la cosa va a funcionar, no porque vamos a estar cada vez peor. Quinto, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Esto vale para la sociedad política, para los gobernantes, y vale también un poco para cualquier tipo de autoridad. Pienso, por ejemplo, en un padre que por problemas de vicios, de adicciones, comete abusos graves con sus hijos, abusos graves de autoridad, abusos graves sexuales, abusos graves económicos. Pues ahí también los hijos no pueden consentir con esos abusos, y si es el caso tienen que recurrir a la autoridad que los ayude y que los defienda en sus derechos fundamentales. Queridos hermanos, 4º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, y con eso se prolongarán tus días, te irá bien en la tierra que yo te voy a dar. Qué hermoso este mandamiento positivo y con promesas hermosas que nos ayuda a cuidar, a preservar el principio de autoridad que organiza la sociedad, comenzando por la sociedad más básica y elemental, que es nuestra familia. Bendigo a Dios por los padres que me dieron, por los abuelos que me dieron, aunque a 2 no los conocí, los otros 2 apenas los recuerdo, pero por ellos recibí tantas cosas, sobre todo la vida, la fe, tantas cosas hermosas. Que Dios bendiga a mi familia, que Dios bendiga a mis padres, y queridos hermanos, que todos y cada uno de nosotros observemos este mandamiento que
ordena y beneficia tantas cosas en nuestra vida. Nos vemos mañana. Comenzamos el 5º mandamiento y vamos a una región que es Kadesh Barnea, una región importantísima en el camino del Éxodo. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame. Siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame. En mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.